Su abogado se inclinó hacia él y le susurró 5 palabras, solo 5. Y el rostro de Daniel, esa expresión segura y autosatisfecha que yo había observado durante 15 años al otro lado de la mesa del desayuno, perdió todo el color. Sus dedos comenzaron a temblar. Los documentos que estaba tan dispuesto a firmar se estremecieron como si una ráfaga repentina de viento los hubiera alcanzado. Y por primera vez en 3 años sonreí. Pero me estoy adelantando. Necesitas ver el cuadro completo para entender cómo llegamos a ese momento. Cómo una mujer a la que todos creían derrotada estaba en realidad ejecutando la estrategia más larga y serena de su vida. Me llamo Laura Bennett. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Daniel Harper. 15 años de matrimonio. Más que muchas uniones de celebridades, más que numerosas sociedades comerciales y, sinceramente, más de lo que mi tolerancia debería haber soportado. Pero siempre he sido persistente. Ese rasgo lo heredé de mi abuela. Conocí a Daniel cuando tenía 17 años. Había terminado la secundaria antes de tiempo, no porque fuera excepcionalmente brillante, sino porque era práctica, disciplinada y estaba decidida a salir de la casa de mis padres. Conseguí un trabajo como archivista en el bufete Morrison Hale. El sueldo era bajo, los cortes de papel constantes, pero fue mi primer paso real hacia la independencia. A los 18 me ascendieron a asistente legal. Tenía buen ojo para los detalles. Se me daban bien los números y sabía cuándo escuchar en lugar de hablar. Daniel tenía 24 cuando nos conocimos en un evento de networking con clientes. Era carismático, ambicioso y hablaba sin parar de construir un imperio inmobiliario. Se refería al éxito como si ya estuviera asegurado, solo esperando a que él lo reclamara. Decía que iba a crear algo extraordinario. Yo le dije que podía ayudarlo a organizar los documentos. Esa fue nuestra versión del romance. Nos casamos cuando yo tenía 19 años. Nuestro hijo Evan nació cuando yo tenía 20. Continué trabajando a medio tiempo en el bufete mientras lo criaba, aportando a mi fondo de jubilación y ahorrando todo lo que podía. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero escondido, insistía, sino dinero que fuera suyo, algo seguro. Cuando yo tenía 23 años, el negocio de Daniel finalmente empezó a despegar. Me pidió que dejara el bufete y lo apoyara a tiempo completo. Necesitaba a alguien confiable para manejar las finanzas, tratar con clientes, coordinar contratistas, alguien en quien confiara plenamente. Así que me convertí en su sistema de apoyo no remunerado. Me encargaba de la contabilidad, la gestión de la oficina, la comunicación con clientes, la programación de contratistas, la puesta en escena de casas modelo, la coordinación de marketing y la organización de eventos. Todo esto mientras criaba a Evan, llevaba la casa y mantenía todo funcionando sin problemas. Oficialmente era su esposa. En la práctica era todo lo demás. Durante 11 años, invertí mi vida en construir la visión de Daniel, y durante esos mismos 11 años, él recogió los elogios, los reconocimientos y la admiración. En los eventos del sector, me presentaban como la esposa de Daniel. En las celebraciones agradecía a sus asesores, a su equipo y a su intuición, pero casi nunca me mencionaba a mí. Con el tiempo, la dinámica cambió. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Llegaba tarde con más frecuencia. Comenzó a criticar cosas pequeñas, mi forma de vestir, mi comida, mi supuesta falta de ambición. Yo gestionaba toda la parte administrativa de su negocio sin cobrar, criaba a nuestro hijo y mantenía su vida organizada. Y aún así, de alguna manera, yo era la desmotivada. Entonces, hace 3 meses, todo cambió. Llegó a casa un martes por la noche mientras yo preparaba la cena, su plato favorito, irónicamente. Me pidió que me sentara en la mesa de la cocina. Su expresión no era emocional, era puramente transaccional. Quiero el divorcio, dijo. Quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú puedes quedarte con Evan. Lo dijo como quien hace un pedido. Los bienes para él, la responsabilidad para mí. Como si nuestro hijo de 15 años fuera un detalle sin importancia, algo que me dejaba generosamente. No dije nada, solo lo miré. 15 años terminaron ahí mismo, entre el salero y la mantequera, como si yo fuera otra posesión que ya no necesitaba. Lo que no supe en ese momento, lo que solo se volvió claro después, fue que Daniel llevaba meses preparando esto. Ya tenía representación legal, Robert Langford, caro y con muchísima experiencia. Mientras yo planificaba comidas y le agendaba citas médicas, él estaba diseñando en silencio su salida. Me había tomado completamente por sorpresa alguien en quien confiaba sin reservas. Al día siguiente llegó su madre. Margaret Hale, una mujer que me había tratado como personal doméstico durante 15 años, entró con el peinado impecable y una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Me apretó la mano y sugirió que debería haber hecho más para mantener satisfecho a su hijo. Los hombres tienen necesidades, dijo, como si le explicara un concepto complicado a alguien lento para entender. El comentario era especialmente irónico, viniendo de una mujer cuyo propio esposo pasaba todos los días en el campo de golf para no estar en casa. Aún así, de algún modo,
La culpable era yo. La primera semana pasó como en una niebla. Daniel me trasladó a la habitación de invitados. Aparecieron documentos legales, se redactaron propuestas, se fijaron fechas. Todo avanzó a un ritmo implacable y yo me sentía abrumada. Para cualquiera que mirara desde fuera, yo parecía una mujer cuya vida se había derrumbado, descartada después de 15 años, sin idea de lo que venía. Pero lo que Daniel no sabía, lo que nadie sabía, era que 3 años antes yo había descubierto algo oculto en lo más profundo de sus registros financieros, algo que él creía perfectamente enterrado. Y desde ese momento me había estado preparando en silencio, con cuidado y paciencia. Antes de continuar, si estás siguiendo esta historia, tómate un momento para suscribirte y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Leo todos los comentarios. Gracias. Volviendo a la situación. A la semana de anunciar el divorcio, Daniel ya tenía el control total. La habitación de invitados se convirtió en mi espacio permanente, en lo que antes había sido nuestro hogar compartido. Mi armario pasó de ser un vestidor completo a 2 secciones estrechas que generosamente me permitió conservar. El mensaje era claro: esta ya no era mi casa. 2 semanas después, la presentó. Ashley Cole, 27 años, empleada de su empresa. Predecible. Tenía ese aspecto pulido de redes sociales, mechas rubias, uñas impecables, ropa de yoga cara que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Entró en mi cocina como si fuera suya, usando mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras preparaba batidos en mi licuadora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que cosas que yo había tenido durante años, pero hacía batidos impresionantes. Eso había que reconocerlo. Daniel la exhibía sin pudor. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Le rodeaba los hombros con el brazo delante de mí, como si yo no existiera, como si ya hubiera sido borrada. La falta de respeto fue en aumento. Primero canceló mi tarjeta de crédito personal. Tenemos que separar las finanzas, dijo, presentándolo como una medida práctica. Luego cerró la cuenta conjunta. Poco después, sugirió que quizá debería buscar otro lugar donde quedarme mientras se finalizaban las cosas. Me estaban pidiendo que me fuera de mi propia casa. Margaret volvió para ayudarme a empacar. Con ayudarme quiero decir que revisó mis pertenencias y decidió qué tenía derecho a llevarme. La ropa vieja estaba bien, algunas fotos familiares, la caja de recetas de mi abuela. Ahí dudó, como si evaluara quedarse con ella. Lo que no podía llevarme incluía cualquier joya que Daniel hubiera comprado a lo largo de los años, los muebles que yo había elegido o cualquier objeto de valor. Esos eran bienes matrimoniales, explicó, y por lo tanto, de él. Mis cosas fueron metidas en bolsas de basura, no en cajas, como si me estuvieran desechando, no mudando. En medio de todo esto, había una persona en la que creía que podía confiar, Karen Lewis. Éramos amigas desde la secundaria, 2 décadas de historia compartida entre relaciones, rupturas, hijos y todo lo que hubo en el medio. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Daniel. Me llamaba constantemente para saber cómo estaba, me escuchaba con paciencia, traía vino y me dejaba desmoronarme. Me decía que merecía algo mejor. Insistía en que Daniel estaba cometiendo un error enorme, y aún así, algo no terminaba de encajar. Al principio, Daniel parecía conocer mis decisiones incluso antes de que yo las tomara. Cuando le comenté a Karen que estaba pensando en pelear por la casa, al día siguiente, Evan volvió a casa diciendo que su padre le había dicho que eso no iba a prosperar. Cuando le dije a Karen que estaba mirando apartamentos en cierto barrio, Daniel comentó casualmente que esa zona exacta era demasiado cara para mí. Fue entonces cuando todo quedó claro. Viéndolo en retrospectiva, las señales habían estado ahí durante años. La forma en que la expresión de Karen cambiaba cada vez que Daniel entraba en una habitación, cómo lo elogiaba un poco más de la cuenta, cómo se reía de sus chistes con demasiada rapidez. Siempre preguntaba primero por él. ¿Cómo estaba Daniel? ¿Cómo iba el negocio? Si él era feliz. Había estado silenciosamente enamorada de mi marido durante 15 años. Y Daniel, que coleccionaba admiración como otros coleccionan recuerdos, sabía exactamente cómo aprovecharlo. La hacía sentirse importante, distinta, elegida. Probablemente le insinuó un futuro después del divorcio, ofreciéndole solo la promesa justa para mantenerla leal. Mi mejor amiga se había convertido en su informante. 20 años de amistad cambiados por atención y promesas vagas. Como mínimo, debió haber negociado mejor. Pero la parte más dura no fue Daniel, no fue Margaret, ni siquiera fue Karen, fue Evan. Mi hijo lo vio todo. La novia, a su abuela empacando mis cosas, la forma en que su padre me trataba como si ya no importara. Y Daniel trabajaba sobre él de manera constante, repitiendo el mismo mensaje día tras día. Tu madre está complicando esto más de lo necesario. Yo solo quiero paz. Ella es la que retrasa todo. Estoy intentando ser justo, pero no coopera. Evan empezó a cerrarse. No estaba enojado, solo confundido y distante.
No sabía en quién confiar, y su padre era convincente. Yo podía perder la casa, podía perder el dinero, podía perder todo lo que había construido durante 15 años. Pero ver a mi hijo empezar a creer que yo era el problema, ese fue el verdadero daño. Eso fue lo que más dolió. Contraté a una abogada, Laura Mendel, recomendada por mi antiguo bufete. Tenía 52 años, era meticulosa y no tenía paciencia para excusas. Revisó todo y me explicó la estrategia con claridad. Tú ayudaste a construir esta empresa, me dijo. Tienes derecho a la mitad de todo, la casa, el negocio, las cuentas. Hay que pelear. La miré durante un largo momento. ¿Y si no quiero pelear? Laura me miró como si de repente yo hubiera cambiado de idioma, como si hubiera sugerido enviarle a Daniel una nota de agradecimiento. Asumió que estaba cansada, desanimada, incapaz de defenderme. No tenía ni idea. Evan y yo nos mudamos a un departamento pequeño. 2 habitaciones, un baño y una cocina apenas más grande que mi antigua despensa. No pudimos desempacar todo. Las cajas quedaron apiladas en la esquina del cuarto de Evan, un recordatorio silencioso de cuánto había cambiado todo. Mientras tanto, Daniel publicaba fotos con Ashley. Nuevo capítulo, nueva energía. Agradecido, escribió. Margaret comentó debajo, elogiándolo y diciendo que merecía ser feliz. Mi hermana me llamó furiosa, insistiendo en que necesitaba una abogada agresiva y que debía quitárselo todo. Todos tenían consejos, todos creían saber qué debía hacer, todos asumían que me había rendido, que estaba dejando que mi marido se fuera sin consecuencias. Todos estaban equivocados. Hay algo poderoso en ser subestimada. La gente deja de prestar atención, deja de proteger la información, asume que no representas una amenaza, y es entonces cuando más aprendes. 3 años. Ese fue el tiempo que llevé guardando esta información. 3 años conociendo la verdad detrás de Daniel Harper y su imperio pulido, impresionante y completamente falso. Todo empezó un martes cualquiera, 3 años antes del divorcio. Daniel estaba trabajando hasta tarde otra vez, algo que se había vuelto habitual, aunque en ese momento yo no entendía por qué. Yo estaba revisando los registros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo tedioso que mantenía todo en funcionamiento. Y entonces lo vi. Una transferencia a una cuenta desconocida, luego otra, y después, un patrón. Dinero saliendo de nuestras cuentas hacia lugares que no reconocía. Seguí investigando. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana siguiendo los números. Lo que descubrí fue alarmante. Daniel había estado pidiendo préstamos usando todo lo que teníamos como garantía. Nuestra casa, la que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. El préstamo original era de $400,000. Una segunda hipoteca de $350,000 tomada 4 años antes. Una tercera por otros $350,000 adquirida 2 años atrás. Deuda total, 1,1 millones. La casa valía aproximadamente $850,000. Estábamos endeudados por $250,000 en una propiedad que yo creía que era completamente nuestra. El negocio estaba en peor estado. Líneas de crédito al máximo por $200,000. Impuestos atrasados por un total de $85,000. Deudas con proveedores por $120,000. Préstamos de equipos por $75,000. La misma empresa de la que Daniel presumía en cada reunión estaba construida enteramente sobre deuda. La compañía que supuestamente era exitosa en realidad se estaba hundiendo bajo casi $500,000 en deudas. Ni siquiera los coches eran nuestros. Los 3 estaban en leasing, cada uno con pagos finales enormes a punto de vencer. En realidad, no éramos dueños de nada. Solo cargábamos compromisos mensuales muy costosos. Me senté en la cocina a las 3 de la mañana, rodeada de estados de cuenta impresos, y empecé a calcular. La deuda total rondaba los 1,9 millones. El valor real de los activos, siendo generosa, tal vez 1,6 millones. Estábamos al menos $300,000 en números rojos, posiblemente más. Así que hice la pregunta obvia: ¿a dónde había ido todo el dinero? Seguí investigando. Durante las semanas siguientes, rastreé cada transacción que pude seguir. Lo que salió a la luz fue profundamente inquietante. Inversiones en criptomonedas por un total de $180,000, completamente perdidas. Pérdidas en juegos de azar por $75,000. Un departamento del que no sabía nada, alquilado para una mujer cuya existencia tampoco conocía. $60,000 en renta inmobiliario. Gastos de estilo de vida que nunca aparecían en nuestra casa. Relojes, trajes de diseñador, viajes a los que jamás fui invitada. Otros $85,000 desaparecidos. Mi marido no estaba construyendo un imperio. Estaba apilando piezas prestadas en una estructura frágil que ya se estaba derrumbando. Parecíamos ricos de la misma forma en que un maniquí de escaparate parece vivo, convincente desde lejos, vacío cuando se observa de cerca. Mi primera reacción fue enfrentarlo, exigir explicaciones, discutir, romperme emocionalmente. Pero conocía demasiado bien a Daniel. Había observado su forma de actuar durante años. Si lo confrontaba, retorcería la historia, minimizaría la verdad y lograría que dudara de mi propio criterio.
Probablemente encontraría la manera de culparme. Peor aún, si sabía que yo había descubierto todo, podría intentar acceder también a mis fondos personales. Siempre había tenido algo propio. Aún podía escuchar el consejo de mi abuela. Una mujer debe tener su propio dinero. Tenía una cuenta de jubilación individual, IRA, de mis primeros años en el bufete. La transferí cuando me fui, pero nunca la toqué. Para entonces, había crecido hasta unos $180,000. Era mía, ganada de forma independiente y legalmente separada. Luego estaba la herencia de mi abuela. Murió cuando yo tenía 28 años y me dejó $340,000. Su testamento era muy claro. Ese dinero era solo para mí. Lo mantuve en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo nunca con las finanzas del matrimonio, ni usarlo para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta durante 50 años. No dinero escondido, decía siempre, solo suyo. Tenía razón. En total, tenía alrededor de $520,000 que, según la ley, eran completamente míos. Así que no confronté a Daniel. En lugar de eso, me concentré en protegerme. Con la ayuda de mi tío, un contador jubilado, creé un fideicomiso irrevocable para Evan. Mi cuenta de jubilación y la herencia fueron transferidas a ese fideicomiso. Yo no figuraba como beneficiaria. Daniel, por supuesto, tampoco. Estaba destinado al futuro de Evan, educación, su primera casa, emergencias, y no podía tocarse. Después de eso, documenté todo, cada contrato hipotecario, cada cuenta no declarada, cada transferencia sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Coloqué respaldos en una caja de seguridad. Guardé versiones digitales en un dispositivo cifrado. Luego esperé. Sabía que Daniel se iría tarde o temprano. Los hombres como él siempre lo hacen. Se inquietan, encuentran a alguien más joven o deciden que merecen algo más. Yo solo necesitaba estar preparada cuando ese día llegara. Pasaron 3 años. 3 años viéndolo hundirse cada vez más. 3 años asistiendo a eventos sociales y sonriendo, plenamente consciente de que nuestra vida estaba sostenida sobre terreno inestable. Me volví muy buena siendo paciente y aún mejor fingiendo que no sabía que mi marido nos estaba arruinando financieramente poco a poco. Cuando Daniel finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me reí. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deuda. Simplemente aún no lo sabía. De vuelta en el presente, me senté frente a Laura Mendel y coloqué 3 archivadores sobre su escritorio. 3 años de documentación. Cada hipoteca, cada préstamo, cada cuenta oculta. Revisó los archivos en silencio durante casi una hora. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. Has sabido esto durante 3 años, dijo. Estaba esperando a que se fuera, respondí. Sabía que lo haría. Y cuando exigiera todo, también estaría exigiendo toda la deuda. Solo que aún no lo entiende. Laura se recostó en su silla. La compasión había desaparecido. También la preocupación. Lo que la reemplazó fue algo mucho más cercano al respeto. Así que cuando cedes los activos, dijo lentamente, sales limpia. Él asumiría las hipotecas, las obligaciones del negocio, los pagos de leasing. Todo recaería exclusivamente sobre él. Mi herencia y mis ahorros para la jubilación, claramente bienes separados, nunca mezclados con el dinero del matrimonio, permanecerían totalmente protegidos dentro del fideicomiso de mi hijo. Laura permaneció en silencio un largo momento. Luego sonrió, despacio, con intención. Señora Bennet, dijo, creo que le debo una disculpa. Asumí que usted se había rendido. Le devolví la sonrisa. Eso es lo que la mayoría cree. De eso se trata. Su expresión cambió. Dejó de mirarme como alguien frágil y empezó a verme como alguien calculador. Prefería mucho más esa versión. El plan ya estaba en marcha. Las cifras estaban confirmadas. Los documentos eran irrefutables. Solo quedaba dejar que Daniel creyera que estaba ganando. Y nadie interpreta mejor una derrota silenciosa que una mujer que lleva 15 años practicándola. Los 3 meses siguientes se convirtieron en un ejercicio de precisión. Me transformé exactamente en lo que todos esperaban. Agotada, derrotada, aferrándome a lo poco que quedaba. Asistí a las sesiones de mediación con los ojos cansados y las manos temblorosas. Hablaba con cuidado, en voz baja, como alguien que había perdido toda certeza. Pedí tan poco que incluso el mediador parecía incómodo. Solo necesito lo suficiente para empezar de nuevo, dije en la segunda sesión. No quiero causar problemas. Sé que el negocio es su vida. Sé que la casa es importante para él. No quiero dañar a nuestra familia más de lo que ya está. Solicité $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y la custodia compartida de Evan. Nada más. Daniel aceptó de inmediato. Probablemente esperaba una exigencia de la mitad de todo, que habría sido lo normal. En cambio, yo pedía casi nada. Me miró al otro lado de la mesa con algo parecido a lástima, como si fuera un animal herido al que estaba perdonando generosamente. Si se entregaran premios por actuaciones así, yo habría merecido uno. El papel me quedaba perfecto. Y mi único espectador era mi marido deshonesto y pronto insolvente. Con el paso de las semanas, Daniel se volvió más confiado. Dejó de ser cauteloso.
Dejó de fingir que era justo. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que yo ni siquiera había intentado luchar. Simplemente se rindió, les decía a sus amigos del golf. Le ofrecí un trato justo y lo aceptó sin pelear. Su madre fue aún peor. Margaret repetía la historia en todas partes, en la iglesia, en su club de lectura, en cada reunión social. Daniel se queda con todo, decía con orgullo. Esa mujer no recibió ni un centavo. Siempre supe que no era lo suficientemente fuerte para mi hijo. Para celebrar lo que él creía que era una victoria total, Daniel se compró un reloj nuevo, $15,000. Lo supe porque el cargo apareció en la cuenta de la empresa. Seguía tratando el dinero del negocio como si fuera personal, seguía cavando más hondo. Llevó el reloj a la siguiente sesión de mediación, asegurándose de que yo lo notara. También llevó a Ashley a cenar a la Maison, el mismo restaurante donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Publicó fotos en redes sociales. La vida es mejor cuando estás con la persona correcta, escribió. Por correcta, se refería a alguien que todavía no conocía la verdad sobre sus finanzas. Mientras tanto, Ashley había empezado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en la sala, arte nuevo en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. Yo había pasado 3 semanas eligiendo ese verde suave, probando muestras, ajustando la luz, buscando el tono perfecto, y ella lo cubrió con un gris básico, como si no significara nada. Gris, como su gusto, como su futuro cuando la realidad alcanzara a Daniel. Me pareció apropiado. Karen seguía llamando, fingiendo preocuparse. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntaba con una inquietud cuidadosamente ensayada. Yo interpretaba mi papel a la perfección. Solo quiero que termine, respondía, dejando que mi voz se quebrara. Ya no puedo luchar más. Estoy agotada. En cuestión de horas, Daniel lo sabría. Casi podía imaginarlo relajándose, bajando aún más la guardia. Karen creía que me estaba manipulando. En realidad, solo estaba transmitiendo información, de forma eficiente y gratuita. Mientras los adultos interpretaban sus papeles, Evan observaba. Y mi hijo, inteligente, observador, reflexivo, empezaba a notar las incoherencias. Veía el nuevo reloj de $15,000 de su padre y luego lo escuchaba decir que no podían pagar el viaje escolar a Washington, D.C. Notaba las bolsas de compras acumulándose en la entrada, seguidas de quejas sobre lo ajustado que estaba el dinero. Empezaba a ver la distancia entre la imagen que su padre proyectaba y las explicaciones que daba, y esa distancia ya no era fácil de ignorar. Una noche, Evan vino a mi pequeño departamento y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Daniel había perdido hacía años, honestidad. Mamá, dijo en voz baja, papá es realmente rico. Observé a mi hijo por un momento. ¿Tú qué crees? Se quedó pensando. Creo que algo no cuadra. Creo que está fingiendo. Extendí la mano y apreté la suya. Confía en mí. Solo espera un poco más. Mi hijo de 15 años había entendido que algo no estaba bien antes que 2 abogados y un contador certificado. Sinceramente, debería haberle cobrado honorarios a su fondo universitario. Entre bastidores, Laura estaba construyendo nuestra estrategia legal con una precisión meticulosa. El acuerdo principal de divorcio dejaba claro que yo renunciaba a cualquier reclamación sobre los bienes matrimoniales. La casa, la empresa, los vehículos, todo quedaría para Daniel. A cambio, yo recibiría una compensación modesta en efectivo y me iría. Adjunto a ese acuerdo, sin embargo, había un anexo, una divulgación completa de responsabilidades financieras. Cada hipoteca, cada préstamo, cada línea de crédito, cada obligación económica vinculada a esos bienes. Al aceptar los activos, Daniel también aceptaría legalmente toda la deuda asociada. Las hipotecas serían únicamente suyas. Las obligaciones del negocio pasarían por completo a su nombre. Los contratos de leasing de los vehículos se convertirían en su responsabilidad. Todo estaba escrito con claridad, legal, correcto, irrevocable. Los documentos legales son como la poesía, me dijo Laura una vez. Poesía larga y cara que puede destruirle la vida a alguien. Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, Richard Collins, el abogado de Daniel, llamó a Laura con inquietudes. Mi cliente está asumiendo activos sustanciales, dijo Richard con cuidado. Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar, solo para confirmar las valoraciones. Laura mantuvo un tono neutral. Por supuesto, proporcionaremos toda la documentación que solicite, pero cuando Richard le planteó la idea a Daniel, mi futuro exmarido la rechazó de inmediato. Nada de auditorías, dijo Daniel. Yo construí esa empresa. Sé exactamente lo que vale. No voy a pagarle a un contador para que me diga lo que ya sé. Richard insistió. Recomiendo encarecidamente una verificación antes de firmar. Esto es una decisión importante. No, lo interrumpió Daniel. Ashley quiere que esto termine. Yo quiero que esto termine. Nada de retrasos. Richard llevaba más de 30 años ejerciendo el derecho. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error grave. También sabía que no podía imponer el buen juicio.
así que le presentó a Daniel una renuncia de responsabilidad, un documento que confirmaba que el asesor legal había recomendado una revisión financiera independiente y que Daniel la estaba rechazando en contra de ese consejo. Daniel lo firmó sin leer una sola palabra, igual que firmaba todo lo demás. Nunca subestimes la influencia de una novia impaciente en la capacidad de atención de un hombre. Ashley, solo en términos estratégicos, valía millones para mí. La noche anterior a la audiencia, Daniel me envió un mensaje. Gracias por no hacer esto desagradable. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. 15 años de matrimonio. 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, organizando su vida. Y me daba las gracias por no incomodarlo mientras me descartaba. Le respondí, solo quiero lo mejor para Evan. Y lo decía en serio. Lo mejor para Evan era su futuro protegido, su fideicomiso seguro y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Laura me llamó esa noche, jueves, 9 a.m., audiencia final. Jueza Patricia Monroe, ¿estás lista? Miré a mi alrededor en el apartamento, los muebles de segunda mano, las cajas sin abrir en la esquina, la cocina pequeña que había pintado de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista durante 3 años, 3 años de espera, y por fin había llegado. Se sentía como anticipación, esa que se tiene de niño antes de un día largamente esperado. Si ese día implicara un tribunal de divorcio y consecuencias financieras. Jueves por la mañana, 9 a.m. Daniel entraría a esa sala convencido de que iba a reclamar su victoria. No tenía idea de que estaba a punto de heredar un colapso financiero, uno que él mismo había firmado. Y lo mejor de todo era que lo había pedido por escrito, con testigos presentes. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que algo satisfactorio está a punto de suceder. Adelante. Dale me gusta si estás listo para ver a Ethan enfrentar las consecuencias de lo que él mismo creó. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Tengo más historias como esta en camino. Créeme. Ahora terminemos esto. Jueves 17 de abril, 9 a.m., sala 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana. La forma en que la luz del sol se filtraba por las ventanas altas, el aroma a madera pulida y productos de limpieza, el murmullo bajo de los abogados organizando sus carpetas. Ese era el lugar donde 15 años de matrimonio terminarían oficialmente y donde 3 años de paciencia finalmente darían frutos. Ethan llegó primero. Naturalmente llevaba su mejor traje, el de diseñador color carbón que yo le había ayudado a elegir para una cena con clientes 3 años antes. Su nuevo reloj captó la luz cuando estrechó la mano de Richard, su abogado. Se veía seguro, tranquilo, como alguien a punto de cerrar un trato muy favorable. Madeleine esperaba en el pasillo. No podía entrar a la sala, pero quería estar cerca para apoyarlo. La vi brevemente a través de la puerta abierta. Maquillaje impecable, bolso de alta gama, desplazándose por su teléfono como si esto fuera solo otro trámite más. Carol también estaba allí, sentada entre el público. Se había vestido con cuidado, probablemente planeando un almuerzo de celebración con Ethan después. Cuando entré, me miró y me dedicó una pequeña sonrisa, de esas que se reservan para quien cree que ya ha ganado. Llegué unos minutos después de Ethan. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin joyas, el cabello recogido en un moño bajo. Parecía agotada, desgastada, como alguien que ya no tenía fuerzas para luchar. Perfecto. Me veía derrotada en todos los sentidos posibles. Tan convincente que por un instante pensé que quizá había perdido mi verdadera vocación como actriz. La jueza Eleanor Brooks entró y todos se pusieron de pie. Tenía poco más de 60 años. El cabello plateado, gafas de lectura apoyadas en la nariz y 3 décadas de experiencia en tribunales de familia. Había visto todas las estrategias, todas las manipulaciones, todas las versiones de deshonestidad que podían surgir en un proceso de divorcio. Muy pocas cosas la sorprendían ya. Revisó el expediente brevemente y luego levantó la vista. Carter contra Carter. Audiencia final de disolución. Tengo entendido que las partes han llegado a un acuerdo. Richard fue el primero en ponerse de pie. Así es, su señoría. Mi cliente, Ethan Carter, conservará todos los bienes matrimoniales, incluida la residencia familiar, la empresa de construcción y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Hale recibirá una compensación en efectivo de $50,000. Laura, mi abogada, se levantó a mi lado. Correcto, su señoría. Mi cliente acepta renunciar a cualquier reclamación sobre dichos bienes y acepta los términos propuestos del acuerdo. La jueza Brooks dirigió entonces su atención hacia mí. Me observó con detenimiento, probablemente buscando señales de presión o duda. Señora Hale, dijo, necesito confirmar que comprende lo que está aceptando. Está renunciando a derechos sobre bienes importantes, incluida la vivienda conyugal y el negocio que ayudó a establecer. ¿Está segura de que esto es lo que desea? Mantuve la voz suave, ligeramente temblorosa. Sí, su señoría. Lo entiendo. ¿Y está aceptando este acuerdo de manera voluntaria? ¿Nadie la está obligando ni presionando? No, su señoría. Bajé la mirada hacia mis manos y luego volví a levantarla. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió.
Quiero que esto termine. La jueza me observó durante unos segundos más. Casi podía sentirla sopesando si debía intervenir, si debía retrasar el proceso, si debía protegerme de lo que parecía una decisión muy mala. Pero yo tenía representación legal. Respondía con claridad. Era una adulta tomando una decisión. Muy bien, dijo finalmente. Continuemos. La secretaria judicial repartió los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, con firmas requeridas en distintos puntos. Ethan firmó rápido, sin leer casi nada. Quería que se acabara. Estaba listo para seguir adelante con su nueva vida, su nueva relación, su nueva libertad. Yo firmé despacio y con cuidado. Cada movimiento del bolígrafo fue deliberado. Este era el momento que había esperado durante 3 años, y me permití vivirlo plenamente. Al otro lado de la sala, vi a Ethan mirar hacia Carol y sonreír. Ella le devolvió el gesto con aprobación. En algún lugar afuera, su teléfono vibró, probablemente Madeline enviándole ánimos. Incluso lo revisó durante la audiencia. Así era él. Richard, en cambio, hizo lo que hace un abogado competente. Revisó todo el paquete una última vez. Acuerdo principal firmado. Inventario de activos firmado. Términos del acuerdo firmados. Luego llegó al anexo. La declaración de responsabilidades. Observé cómo cambiaba su expresión al leer. La confusión cruzó su rostro. Volvió una página atrás. Luego avanzó de nuevo como si esperara haberse equivocado. No era así. Richard palideció. Se inclinó hacia Ethan y habló en voz baja. Señor, tenemos que hablar de algo. Ethan lo apartó con un gesto, aún disfrutando de lo que creía una victoria. Ahora no. Ya casi terminamos. La voz de Richard bajó aún más. Está asumiendo toda la deuda pendiente. Ethan se giró bruscamente. ¿Qué? La declaración de responsabilidades, dijo Richard, señalando la página. Las hipotecas, los gravámenes del negocio, usted es personalmente responsable de todo. Por primera vez, Ethan leyó de verdad lo que había firmado. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras, cómo el color desaparecía de su rostro. Casa. 1,1 millones de dólares adeudados. Valor de mercado, 850,000. Deuda del negocio, 480,000. Arrendamientos de vehículos, 115,000. Otras responsabilidades personales, 200,000. Deuda total, aproximadamente 1,9 millones. Valor neto, menos 300,000. No había ganado una fortuna. Había aceptado la factura. Ethan se levantó de golpe, la silla raspando el suelo con un ruido fuerte. Esto no es correcto, dijo. Ella ocultó esto. Es fraude. La voz de la jueza Brooks cortó el aire. Señor Carter, siéntese. Estas cifras son falsas, insistió Ethan, elevando la voz. Ella manipuló los documentos. Siéntese, señor Carter, repitió la jueza con firmeza. Se sentó. Las manos le temblaban. La confianza había desaparecido. El pánico la había reemplazado. La jueza Brooks revisó los documentos. Señor Carter, estoy viendo la declaración de responsabilidades adjunta a este acuerdo. Estas deudas están vinculadas a los activos que usted reclama. Su propiedad, su empresa, sus cuentas. ¿Está diciendo ante este tribunal que desconocía sus propias obligaciones financieras? Silencio. Richard se aclaró la garganta. Su señoría, aconsejé a mi cliente realizar una auditoría financiera independiente antes de esta audiencia. Él se negó. Tengo constancia escrita. Presentó la renuncia firmada, una que Ethan había aprobado sin leer, donde constaba claramente que se recomendó una auditoría y fue rechazada. La jueza la miró. Entonces el señor Carter fue advertido y decidió no verificar las cifras. ¿Es correcto? Ethan miró el papel. ¿Yo? Sí. Entonces asumió este riesgo de manera voluntaria, dijo la jueza con tono sereno. Tuvo la oportunidad de investigar. Eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Ethan se giró hacia mí con la voz quebrada. ¿Tú lo sabías? Lo miré con calma. Llevé las cuentas durante 11 años, Ethan. Lo sabía todo. La comprensión se asentó en su rostro. Quiero retirar el acuerdo, dijo rápidamente a la jueza. No entendía lo que estaba firmando. La jueza negó con la cabeza. Usted declaró bajo juramento que entendía y aceptaba estos términos. Estaba representado por un abogado y rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus obligaciones. El acuerdo es definitivo. El mazo golpeó. La señora Hale recibe su compensación. El señor Carter conserva los activos junto con todas las responsabilidades asociadas. El matrimonio queda disuelto. Me levanté, acomodé mi vestido y tomé mi bolso. Miré a Ethan una última vez. Estaba hundido en la silla, los papeles desparramados, su futuro desmoronándose. Dijiste que querías todo menos a Tyler, dije en voz baja. Te di exactamente eso. Salí sin mirar atrás. En el pasillo pude oír a Ethan alzando la voz, acusando a Richard, exigiendo respuestas, amenazando con acciones legales. La respuesta de Richard se mantuvo calmada y firme. Le aconsejé realizar una auditoría. Está por escrito. Usted se negó. A través de las puertas de vidrio vi cambiar la expresión de Madeline al mirar a Ethan. ¿En serio? Míralo bien. Más allá de la imagen del empresario exitoso con el que creía estar, se fue antes de que yo llegara al ascensor, los tacones resonando sobre el mármol, sin mirar atrás ni una sola vez. Su salida fue más rápida que su entrada en mi vida. Al menos fue coherente.
Salía la luz de abril. El cielo estaba despejado, el aire tibio. Detrás de mí, mi exmarido le gritaba a su abogado sobre injusticias, fraudes y cómo nada de esto era culpa suya. Delante de mí estaba una nueva vida, más pequeña, más simple, pero completamente mía. El colapso fue rápido. En 2 semanas, Madeline se mudó, se fue en plena noche, dejando solo una nota. Esto no es a lo que me apunté. La cocina gris quedó vacía. Al mes, Ethan intentó vender la casa, pero de ver más de lo que valía, espantó a los compradores. Solo llegaron llamadas de bancos por pagos atrasados y sugerencias de agentes inmobiliarios sobre ventas de emergencia. 2 meses después, el negocio empezó a hundirse. Proveedores presentaron demandas. La línea de crédito fue congelada. La empresa que Ethan había construido durante 15 años y que yo había sostenido durante 11 se desmoronaba. A los 3 meses ya consultaba abogados de bancarrota calculando qué activos podía proteger. La respuesta, casi ninguno. El hijo perfecto de Lorraine llamaba a familiares pidiendo préstamos, apareciendo en casas con excusas. Nadie conocía la magnitud real de la deuda. Alexis debió haberla ocultado, pensaba él, pero los documentos decían la verdad. Hipotecas, préstamos, deudas de juego, pérdidas en criptomonedas, incluso el apartamento secreto, todo a su nombre, todo su responsabilidad, todo firmado por él. Supe que el boletín navideño de ese año de Lorraine fue muy breve. Ethan está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en reestructuración de deuda. El universo tiene formas curiosas de equilibrarse. Diane llamó aproximadamente una semana después de la audiencia. Su voz temblaba. No tenía idea de que esto estuviera tan mal. Lo siento mucho, Alexis. Nunca quise. Vincent y yo. No respondí. Algunos puentes no están hechos para cruzarse de nuevo. Algunas amistades no merecen reparación. 20 años de historia, traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que usó a todos. Llamó 3 veces más. Luego se detuvo. Imagino que aún espera que Ethan la mire. Va a esperar mucho tiempo. Lorraine intentó otro camino a través de Tyler. Dile a tu madre que no sabía de los problemas de dinero. Dile que lo siento. Dile que quiero hablar. Tyler miró a su abuela. La mujer que empacó las cosas de su madre en bolsas de basura, que la llamó inútil, que siempre tomó partido por su padre, y dijo, mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas. Lorraine quería perdón. Yo quería paz. Adivina quién consiguió lo que quería. Tyler, mi hijo inteligente y observador, finalmente entendió. No porque yo se lo explicara, sino porque él mismo lo unió todo. Vio los documentos judiciales, escuchó las excusas de su padre, vio a Madeline irse, vio a Lorraine desesperarse, vio caer toda la fachada. Un mes después del divorcio, estábamos sentados en mi pequeño apartamento, la cocina verde salvia, los muebles de segunda mano, las cajas por fin desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Sabías todo esto y solo esperaste. Le apreté la mano. Quería asegurarme de que estuvieras protegido. Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que tú estarías bien. El fondo fiduciario, $520,000, seguía intacto, completamente seguro. Tyler se quedó en silencio y luego me abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que dicen, entiendo y estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años no hacen eso a menudo. Supe que había hecho algo bien. Mi compensación de $50,000 fue para empezar. Primer mes de alquiler, depósito, muebles básicos. No lujo, pero sí estabilidad. El fondo fiduciario quedó exactamente donde estaba. El futuro de Tyler, la universidad, quizá una primera casa algún día, intocable. Me inscribí en cursos de diseño de interiores en el colegio comunitario, el sueño que pausé a los 23 para ayudar a Ethan a construir su imperio. Empecé poco a poco. Mi primera clienta real fue Sandra, 52 años, cerrando un matrimonio de 28. En su apartamento vacío, me preguntó, ¿cómo se empieza de nuevo? Me detuve. Una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró. Lágrimas felices, dijo. El color de los nuevos comienzos. 3 meses después del divorcio, Ethan apareció en mi puerta. Apenas lo reconocí. Más delgado, ojeras profundas, traje arrugado, sin reloj. Parecía un hombre que había perdido una guerra. No sabía que era tan grave, dijo. Cometí errores. No quise que esto pasara. Me apoyé en el marco de la puerta. Lo miré de verdad. El hombre al que había amado media vida, ahora ahogándose en las consecuencias de sus decisiones. Pediste todo excepto a Tyler, dije con calma. Obtuviste exactamente lo que querías. Alexis, por favor, empezó. Adiós, Ethan, dije. Cerré la puerta. Se quedó 10 minutos en el pasillo. Lo vi por la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo de mi vida. 5 estrellas. Lo vería de nuevo. Esa noche, cuando Tyler se fue a dormir, miré la foto de mi abuela en la repisa. A su lado estaba su caja de recetas. Lo único que Lorraine casi se llevó. Lo único que de verdad importaba. Tenías razón, abuela, susurré. Guarda tu propio dinero. Conoce tu valor. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba en silencio, pequeño, nada que ver con la casa donde viví 15 años, pero era mío.
Cada color, cada mueble, cada decisión, mía. Y por primera vez en mucho tiempo era libre. Gracias por ver este video. Más de mis historias más impactantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas lo mejor. Te va a encantar. Nos vemos en el próximo.